Quiero preguntarle cómo toma usted esta condena de 8 años en su país en su contra. Con mucha calma. Yo no me preocupo por mí no se preocupen tampoco ustedes. Yo estoy bien. Yo estoy viviendo en Bélgica, mi vida no ha cambiado ni con la cuarentena, porque yo trabajo en mi casa, este es mi lugar de trabajo, mi biblioteca, mi oficina, donde escribo, donde preparo conferencias, doy cursos online, etcétera. Me preocupa la gente allá. Me preocupan mis compañeros, mi vicepresidente Jorge Glass, un hombre honesto, ya por revancha política, más de 2 años preso. Para que haya corrupción, debió enriquecerse. ¿Quién roba para enriquecer a los chinos, a los rusos, al Banco Mundial? Para enriquecerse uno. No le han encontrado 20 centavos en 2 años y medio y sigue preso Jorge Glass y lo acaban de condenar a 8 años por soborno. Un proceso que en un Estado de Derecho sería imposible, no existe el soborno. Y si existieran, que no existe, ¿qué tenemos que ver nosotros? Pero a mí son capaces de acusarme de asesinato. Y si aparece el supuesto asesinado vivo, dicen que resucitó, de todos modos me condenan por asesino. O sea, la consigna es condenarnos para impedirnos participar, en lo personal, impedirme participar en las próximas elecciones. A tal punto es esto cierto que Colombia es de lógico, ustedes son gente muy inteligente. ¿Cómo se explican que en pleno estado de excepción, en plena pandemia, se haga la audiencia de un caso que no tiene ninguna urgencia? No es flagrancia, no es algo urgente. Y se la hace. ¿Por qué? Porque están contra el tiempo. Para que se agoten todas las instancias y tener sentencia en firme antes de noviembre, que es cuando hay que registrar las candidaturas para las próximas elecciones del 2021 y así impedirme participar. Entonces, ya es miseria humana. La historia nos va a jugar. Lo principal, ojalá que ya después de esta primera etapa de la persecución se dediquen a salvar vidas, a enterrar dignamente a los muertos, se dediquen a gobernar. Las imágenes, expresidente Correa, que llegan desde Guayaquil, por ejemplo, los cuerpos tirados en las calles, eh, todo este desorden y toda esta desgracia que están viviendo allí los habitantes, son estremecedoras, son estremecedoras. Pero usted sabe, Vicky, que dijeron en un principio que eran fake news y que éramos los correístas que estábamos desestabilizando. Así es el nivel de negación. Yo les puedo enseñar los tweets. Fue toda una campaña. Cadenas nacionales para denunciar que habían 13 cuentas, redes, inventando fake news, noticias falsas para desestabilizar el gobierno y todas eran manejadas por mí, ¿no? De Bélgica. Yo soy súper dotado. Lo mismo dijeron en octubre con la protesta, ¿no? Yo con mi celular, estoy rifando mi celular, es el super celular, manejaba desde Bélgica la protesta, ¿no? Entonces ya están en un estado de negación. El odio les nubla la razón. Ya estamos tratando con gente realmente irracional. No veían la realidad, ya lo tuvieron que reconocer hace algunos días, pero ya es bastante tarde. O sea, entendamos. Yo quisiera decirle otra cosa a mi gente, a mi pueblo. Cómo me desgarra el alma ver un país que hace poco era ejemplo de lo mejor o era ejemplo de lo peor. Hace poco construíamos espectaculares escuelas que llamábamos escuelas del milenio. Ahora estamos pensando si hacemos fosas comunes para enterrar tantos muertos. Entonces esto desgarra realmente el alma. ¿Qué le dice la justicia de su país? Justicia amarrada. Pero primero una reflexión. Democracia no es votar cada 4 años. Democracia es la opinión pública expresada en reglas preestablecidas y normalmente a través de el voto. Pero precisamente para evitar la dictadura de la mayoría es que hay esas reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no puede haber democracia, así se tenga elecciones de vez en cuando. En Ecuador, eso lo dice la Carta Democrática, por si acaso, de la OEA. En todo caso, hace rato se acabó la democracia en Ecuador. No hay Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica un sistema de justicia independiente. Fue cooptado por esta consulta popular, por ese consejo que le di, pero descaradamente, usted puede verificar. Hicieron evaluaciones. Cada vez que había un juicio contra nosotros, empezaban a evaluar a los jueces. Entonces los jueces tenían que tramitar nuestro juicio siendo evaluados. En otras palabras, le decían, o condenas a Correa o te votamos. En estos momentos, 60% de los jueces de la Corte Nacional, porque votaron al resto con evaluaciones absolutamente írritas, ¿no? Son encargados. A mí me ha juzgado, presidente del tribunal, un presidente encargado, lo cual contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto le causa alguna dificultad para moverse por fuera de Bélgica? No sé, ¿le causa alguna dificultad esta Por condena, aunque sea a supuesto, primera muchas, instancia? muchas Sí. dificultades, pero yo le digo, yo trato siempre de ser positivo, ver el lado bueno, hay verdaderas pruebas, la gente que está muriendo, gracias a Dios Ujú. ningún familiar cercano todavía fallece, pero la gente que ha perdido a sus padres, hay gente que ha tenido que vivir 3 días con sus padres, papá y mamá muertos en su casa, porque no recogían los cadáveres, esas son pruebas. O tener hijos con una grave discapacidad, a mí hace 2 años me la atropelló un carro, fue muy fuerte, tuvo que tener 3 operaciones en el tobillo, pero pudo ser mucho más grave. Entonces uno sé apreciar las cosas, ¿no? Y sé que hay pruebas, y soy creyente, creo que Dios pone las cruces que uno puede soportar y estamos en Semana Santa. Pero en todo caso,
pero por supuesto que crea problemas. O sea, yo trabajo para pagar abogados. Y el problema aquí en Bélgica es que los impuestos son altísimos y no se puede deducir el gasto de abogados. O sea, mi ingreso neto es pequeñito, Sí. pero aparece como grande porque no se puede deducir abogados y tengo que pagar muchísimo impuesto y hay problemas económicos serios, ¿no? Complicaciones.